Muy buenos días a todos nuevamente. En este espacio vamos a compartir el día de hoy conocimiento relacionado sobre los sistemas de gestión de datos personales. Seguimos ingresando aquí en la sala con participantes, entonces estaré viéndolos y monitoreando por acá. Repito un poco la dinámica que tendremos en este curso y les platico un poco de la iniciativa de este sitio. Parte de la iniciativa que tiene todo PDP es compartir conocimiento, llegar a gente que le interese el tema de datos personales, pero también como una búsqueda de aportar y generar una comunidad de conocimiento que comparta, que le guste estar investigando sobre estos temas, y este espacio es dedicado justamente para esta finalidad. Si han visto un poco de lo que es el sitio, es mostrar material y contenido que pues ayude a responsables o encargados a implementar estrategias de protección de datos. No es tan orientado al tema de titulares porque hay muchas recomendaciones que otros sitios hacen sobre pues buenas prácticas para el tema de datos a nivel de usuario. Aquí es más a nivel de implementación, o sea, recursos, herramientas, conocimientos, noticias que les ayuden en sus procesos de implementación en materia de protección de datos personales, y es justamente llegar hacia esos espacios, y parte de esta iniciativa pues obviamente también incluye el que podamos nosotros construir elementos como lo que es un sistema de gestión de datos personales, y de ahí la iniciativa pues obviamente a través de estos cursos de capacitación breves, concisos y muy directos hacia explicarles cómo funcionan estos sistemas de gestión, cuál es la principal aportación que estos tienen en materia de implementar a las organizaciones. Este curso principalmente va orientado hacia el sector privado. Tenemos uno que vamos a ver el 1 de agosto para los que también estén inscritos, y para los que no les hago la cordial invitación, donde vamos a ver temas ya orientados a un programa de protección de datos, pero sin duda tiene toda la esencia de un sistema de gestión. Una persona que comprende este tema de sistemas de gestión, pues ya tiene un camino andado para generar un programa de protección de datos personales para el sector público. Pues sin más preámbulos, les agradezco a todas las personas que están ahorita conectadas, escuchando este curso de capacitación. Les agradezco que hayan confiado en esta iniciativa y sobre todo que sea el espacio para muchas, ¿no? Creo que como profesionales parte de lo que tenemos que hacer es generar conocimiento y a su vez también aprender mucho de lo que se está generando en otros países del mundo, ¿no? En muchos de los cursos de capacitación que yo imparto, siempre pregunto si la gente conoce las recomendaciones, las buenas prácticas que en este caso la autoridad en protección de datos, que es en nuestro país a nivel federal, pues tenemos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, más conocido como el INAI, y también dentro de los estados tenemos órganos garantes que se encargan también del tema de protección de datos de un tema de autoridad a nivel local. Entonces, considerando toda esta estructura, pues cada una de estas autoridades genera diferentes guías, recomendaciones. Si bien a nivel estatal se generan elementos, mucho de lo que se genera y que sirve para construir estos esquemas, pues es justamente todo lo que la autoridad, en este caso federal, que es el INAI, ha desarrollado. En algunos cursos, cuando siempre les pregunto si conocen estos documentos, pues cada vez más, pero antes eran menos, las personas que me decían que sí conocían las guías, todos los documentos que se han generado, los leían. Entonces es básico de entrada para construir un sistema de gestión, para diseñar una política, para diseñar procedimientos o todo lo que se requiere, conocer esta documentación. Es un paso fundamental. Entonces todos los que nosotros nos dediquemos a este tema, nuestra primera biblioteca de entrada es lo que ha generado la autoridad a nivel federal o a nivel local. Recuerden que hay particularidades en algunas leyes a nivel sector público que pues requieren saber no solamente la ley general, sino también es leyes locales. En este caso, pues la ley federal tiene un alcance a nivel nacional que aplica para el sector privado. Entonces, todo lo que debemos tener como base es ese marco legal, más las guías y recomendaciones que ha realizado en este caso el INAI, más aparte todo lo que nosotros identifiquemos como buenas prácticas, como guías, como recomendaciones que se hayan generado. Mucho de lo que actualmente se ha generado pues está basado en lo que es el Reglamento General de Protección de Datos a nivel europeo, que pues obviamente da un contexto de buenas prácticas y que pueden ser adecuados para ser incorporados en estos sistemas de gestión. Entonces, sin más ni más, voy a comenzar. Bienvenidos a este curso de capacitación. Vamos a ver dentro de las primeras definiciones qué es
lo que corresponde a un sistema de gestión. Vamos a ver cuáles son las definiciones principales que hay que tener en cuenta sobre estos sistemas, cuál es la estructura que siguen, las diferentes fases y todos los elementos. Al desarrollo del curso les voy a ir explicando algunos guías, recomendaciones que ustedes pueden tener pues dentro de su misma biblioteca de documentación y que les va a ayudar pues a construir todos estos elementos que puedan ayudar para su sistema de gestión. Y al final vamos a concluir con toda esta cuestión de que ya conocemos el sistema de gestión y ahora ese sistema, cómo lo adecuamos para que funcione como un esquema de autorregulación. Prácticamente un esquema de autorregulación, y adelantándome un poco a lo que vamos a ver al final, es un sistema de gestión. Si nosotros entendemos la estructura, su objetivo, los elementos que tiene, pues ya tenemos un camino ganado para eso, transformarlo en un esquema de autorregulación que pueda ser o validado o certificado y que considere ciertos elementos para tener pues un reconocimiento por parte de la autoridad, que en este caso es el INAI. Si hay alguna duda o pregunta, me escriben dentro del chat. Aquí todavía sigo viendo por aquí personas en la sala de espera. Yo estoy pendiente. Si en algún momento alguien quiere intervenir, hacer una pregunta, puede levantar su mano y ya le cedo la palabra pues, para que nos puedan hacer el cuestionamiento, pregunta o aporte o comentario que quieran ustedes aportar dentro de esta sesión. Trataré, en la medida que el tiempo nos lo permita, de que sea una sesión no unidireccional. O sea, me gusta mucho intercambiar ideas, conocer un poco sus puntos de vista, experiencias, sobre todo porque siempre la teoría, cuando la llevas a la práctica, pues no es lo mismo, ¿no? Yo les puedo decir, pues así funciona el sistema, pero ya que ustedes lo implementan o lo llevan a la realidad, ya es otra cosa. Entonces, considerando esos escenarios, pues nos sirve a todos saber, pues, qué se ha complicado, qué ha sido de los más retos que se han enfrentado en este proceso de implementación para quien lo ha implementado, cuáles son los primeros elementos que se han como obstaculizado que ustedes puedan implementar un sistema de gestión y decir, no, pues no logro convencer a la alta dirección, o le falta un refuerzo teórico, o me falta presupuesto, o cómo yo puedo adecuar todo esto que tú me enseñas para que sea realmente funcional a nivel de implementación. Entonces, a través de esta sesión, pues lo primero que vamos a ver es qué conocemos como un sistema de gestión. Sabemos que hay muchos sistemas de gestión que existen como tal, tanto pues de calidad, de continuidad del negocio, de 27001, que es sistemas de gestión de seguridad, ahora esta propuesta para sistemas de gestión de protección de datos, pero pues en sí, ¿qué es un sistema, no? O sea, me había tocado en algunas ocasiones de las primeras, cuando se incorporó todo este tema o esta idea del sistema de gestión para el sector público, que no era tan común. Generalmente los sistemas de gestión son más adaptados o tienen mayor facilidad el sector privado para adecuar a estas prácticas. Cuando se da esta obligación en el sector público, pues muchas autoridades o muchas instituciones decían, pues, ¿qué es un sistema de gestión? ¿Dónde se compra? ¿Dónde se instala? ¿Cómo lo tengo? Entonces, todos esos elementos que ellos no lograban entender para poder construir y cómo eso, al momento de ser implementado dentro de su institución, podría ayudar a la protección de datos. Entonces, prácticamente, pues se desglosan dos componentes principales. La parte de un sistema que vamos a definir justamente como todos esos elementos que mutuamente relacionados van a interactuar con un objetivo en común. En el caso particular de los otros, como los que implementamos toda esta estrategia de protección de datos, ese sistema, pues, y esos conjuntos de elementos, pues nos va a hablar de todas nuestras políticas, nuestros procesos, nuestra documentación, nuestras estrategias que tengamos ya diseñadas para el tema de protección de datos, y es decir, todos los elementos que actualmente nosotros tenemos como organización para poder proteger los datos personales. Entonces vamos de entrada a través de este enfoque sistémico a contar con todos esos elementos que la parte de la gestión, es decir, pues todas esas actividades que nos van a ayudar a que esos elementos tengamos un control que nos va a permitir dirigir esa estrategia para proteger los datos personales. En este caso particular, pues debe de quedar muy claro cuál es el objetivo de contar con un sistema de gestión. Uno de los primeros puntos, pues obviamente, y me dirían muchos de ustedes, es la protección de los datos personales, evitar vulneraciones, cumplir con lo que establece la ley y el reglamento, todos aquellos elementos que van orientados a decir, pues, ¿para qué coordino todos estos elementos que son políticas, procesos, procedimientos, de manera que controlen con un enfoque sistémico y me ayuden a tener una mejor visión y realidad y reacción ante
cualquier tipo de eventualidad que pueda afectar la seguridad de mis datos personales. Entonces, sí, un sistema de gestión, de manera general, pues me va a ayudar con ese conjunto de elementos y actividades a tener un mejor control que me va a permitir cumplir con objetivos. Si bien, ya les comentaba un poco, existen prácticamente sistemas de gestión que ya son muy comunes en el mercado. Hablamos, pues obviamente, del papá de todos los sistemas de gestión, que es el sistema de gestión de calidad, que va orientado justamente a tener esos elementos que a través de un control y una dirección va a ayudar al objetivo de calidad, en este caso. En el caso del sistema de gestión de seguridad de la información, pues igual todos los conjuntos de elementos y procedimientos, procesos y que tiene diseñada una organización para que de manera conjunta me permita controlar y dirigir la seguridad de la información. En el caso de continuidad del negocio, que es ISO 22301, pues igual todos los elementos que yo voy a implementar para controlar y dirigir todo lo que se requiera para garantizar una continuidad del negocio. Ahorita mucho de lo que ha dejado este tema de la pandemia, pues es justamente la continuidad. O sea, me interesa que ante esta situación de emergencia sanitaria siga la operación de mi organización, pero considerando medidas de seguridad que me permita garantizar que vas a poder realizar las actividades en tu casa, pero garantizando en todo momento que vas a proteger la información y los activos que en algún momento emplees para seguir continuando con tus actividades. Y uno de los principales y justamente objetivo de este curso son los sistemas de gestión de privacidad de la información. Una propuesta que se hace a través del ISO 27701 es para entidades que ya tienen implementado un sistema de gestión de seguridad de la información, entendiendo que la información es todo este universo que considera pues toda información o datos valiosos para una organización, pues dentro de los cuales pertenece también los datos personales. Dentro de estos datos personales, y si ya tienes un sistema de gestión que está protegiendo al todo, pues obviamente voy a acotar con ciertos elementos o medidas para también proteger la privacidad de los datos personales. En este enfoque, este ISO que salió el año pasado, en 2019, pues hace esa propuesta de decir, retoma lo que ya es un sistema de gestión de seguridad de la información, añade los complementos de privacidad, muy alineados obviamente a lo que establece el reglamento europeo, y de esa manera pues establece pues, con ese alcance no solamente la información, sino también por las particularidades que requieres en temas de privacidad. Ahora podemos decir qué de seguridad, si ya protegemos el todo, pues qué elementos de protección de datos nos están cubriendo. Pues muchos de los elementos que no considera 27001, pues son obviamente particularidades en materia de datos personales que legislaciones locales pues ya consideran. O sea, hablando, por ejemplo, de pues, tienes un procedimiento para gestionar incidentes, pero no estás considerando qué va a pasar en tema de una vulneración de datos. Es lo mismo y puede seguir el mismo flujo, sí, pero con las particularidades que requiere saber cuándo hay que notificar al titular, si le tienes que notificar, cómo le vas a notificar, si tienes que contar con alguna bitácora o evidencia, todos los requisitos que están establecidos en la ley y en el reglamento, tanto en el sector privado como en el sector público, y que son particularidades que obviamente no están comprendidas dentro de los controles que se establecen a un nivel de un ISO 27001 o de un 27701. Ya lo que hace 27701 es considerar esos elementos de privacidad e incorporarlos en este sistema de gestión. Parte de la historia que tiene este sistema de gestión de seguridad de datos personales o sistema de gestión de datos surgen de las recomendaciones. Se empiezan a evaluar, recuerden que un poco el surgimiento de la ley y el reglamento, pues 2010 la ley, 2011 el reglamento, es en el año de 2013 donde se emiten unas recomendaciones en materia de seguridad para la protección de datos. Parte de lo que establece el artículo 19 de la ley es que deben de implementarse medidas que sean administrativas, físicas, técnicas, para la seguridad de los datos personales. Y que esas medidas, pues obviamente deben de ser, al igual que, digamos, la organización ya las tiene implementadas y no se vale que, pues, sean mínimas, ¿no? Entonces, bajo ese escenario y ya considerando la ley en este artículo que se deben de considerar estas medidas de seguridad, en el año 2013 se publican estas recomendaciones, donde una de las claras recomendaciones que establece este documento, incluso ahí lo pueden ustedes ver en la parte del slide, tiene la dirección electrónica donde la pueden consultar,
establece que uno de los puntos que se recomiendan es la implementación de un sistema de gestión de datos personales. Es decir, la autoridad dice, pues para proteger los datos personales sí debes de cumplir con todo lo que establece la ley y el reglamento, pero si quieres elevar ese nivel de cumplimiento, yo te sugiero que implementes un sistema de gestión de datos personales. Es ahí donde se empieza a construir esta idea de llevar ya un poco la historia de los sistemas de gestión a este tema de datos personales. Consideren que en este año 2013 todavía no se contaba con un estándar como el que les platicaba de 27.701. Se tenían obviamente ya por estándares o sistemas de gestión probados, pues el de 27.001 ya con pues bastante historia en el camino. Entonces, a raíz de eso, se toman estas iniciativas para llevar este sistema de gestión al tema de datos personales, muy alineado obviamente a 27.001 o estándares que ya han sido como tal probados en materia de seguridad y que se acotan a temas de datos personales. De aquí que se establece como una recomendación la implementación de este sistema de gestión que para el sector público, y esto es muy importante, se considera opcional. Para la parte del sector público, y lo vamos a ver en el curso del 1 de agosto, es una cuestión obligatoria, lo cual obviamente implica un esfuerzo para comprender desde ese primer momento cómo se constituye ese sistema de gestión y adecuarlo a lo que ya en el entorno público o para el sector público se va a convertir como una obligación. Para el sector privado es una buena práctica, una recomendación, y si lo logras implementar, pues puede haber un plus adicional al momento que lo puedas validar o certificar, y eso te dará un distintivo, una marca y un reconocimiento que ya veremos más adelante. Por ahora, entonces, para el sector privado es de manera voluntaria. Entonces, de ahí surge incluso en el año 2015, o sea, veamos un poco el histórico, en 2013 se emite una recomendación donde pues puedes adoptar un sistema de gestión. Hasta ese momento, entre 2013 y 2015, que se emite una guía por parte del INAI, pues todo mundo se basaba para implementar un sistema de gestión o quien estuviera interesado de implementarlo en pues lo que marca e ISO 27001 en conjunto con 27002, que es este código de controles que establece y que trabajan de manera conjunta, tanto 27001 como 27002, y era la base para quien en ese momento quisiera construir un sistema de gestión. La verdad es que entre 2013 y 2015 pues no había muchas iniciativas de tener un sistema de gestión porque pues todo el mundo estaba preocupado por implementar todo lo que la ley y el reglamento establecía, que ya era de por sí un trabajo pues arduo, pues ahora adicionarle este componente, pues no. Entonces, en la realidad, es hasta 2015 que surge esta guía del sistema de gestión de seguridad de datos personales, donde se define y se describe cada una de las etapas y cada uno de los pasos que se deben de considerar para crear este sistema de gestión de seguridad de datos personales. La idea hasta este momento era pues contar con ya un marco legal que establece principios, deberes y obligaciones, donde dentro de esas obligaciones te daba como una opción o una recomendación tener un sistema de gestión, ir como construyendo ese sistema de gestión para que en su momento, como ya viéndolo un poco a futuro, se desarrollaran estos esquemas de autorregulación que pudiera generar una cuestión de validación por parte del instituto o una certificación por parte de estos organismos de certificación. Entonces era como ir avanzando paso a pasito para que las organizaciones fueran adoptando estas ideas de construir no solamente elementos de cumplimiento, sino ahora crear estos sistemas de gestión para poder, obviamente, garantizar que se cumpliera, pero además se tuviera un cumplimiento con mayor control, con mayor dirección, aprovechando todos estos elementos que ya brindaba esta opción del sistema de gestión. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Me pueden, si quieren hablar, me pueden abrir algún mic y ya me dicen si sí vamos bien, si tienen alguna duda, pregunta. Entenderé que no, ¿sale? Entonces, de todas maneras, les dejo la opción de si quieren abrir micrófonos para decirme si hay alguna duda, pregunta, levantarme su mano por acá. Entonces, creo que por ahora no hay dudas. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, en este enfoque ya de ir construyendo estos sistemas de gestión,
esta guía que publica el instituto en el año 2015, que vamos a ver un poco más adelante, nos define ya claramente lo que es un sistema de gestión, como ese conjunto, volvemos, de elementos, de actividades interrelacionadas, donde esas actividades interrelacionadas van a ser nuestras políticas, nuestros procesos, nuestros procedimientos y todo lo que ya la organización cuenta. Muchas veces cuando una organización quiere adaptar eso, y me ha tocado escenarios donde me decían, pues quiero implementar un sistema de gestión de seguridad de datos personales, pero pues no tengo nada. Difícilmente una organización, aún hablando de este 2013 o hablando de un 2015, no tenía nada para proteger los datos personales. Ya lo hacían de manera indirecta con todos los controles que se encontraban para proteger la información, para proteger los procesos, para garantizar la continuidad o todas esas medidas, aunque sean mínimas de seguridad, ya se tenían en las organizaciones. Entonces, prácticamente lo que busca este sistema es decir, ya tienes algo, agarra todos esos elementos que ya tienes identificados como tus políticas y que a lo mejor están funcionando y a través de cuando ya implementes, date cuenta que esos elementos que ya tienes implementados pueden ser mejores, pueden optimizarse, pueden atender y ayudarte al tratamiento de nuevos riesgos. De tal manera que esos conjuntos de elementos y actividades me va a permitir implementar, operar, monitorear, revisar, mantener, mejorar el tratamiento de los datos personales. Es decir, toma todos tus elementos y ve de qué manera te van a ayudar a que tengas una mejor obtención, un mejor uso, una mejor difusión de todos los datos personales y todo esto adecúalo para que cumpla con el marco legal. O sea, ya no te quedes solo con las medidas de seguridad mínimas, sino oriéntalas a que atiendan los riesgos que pueden generar una vulneración de datos personales. Diséñalos de tal manera que cumplan con el marco legal en materia de la ley, en materia del reglamento y de los demás lineamientos que se han generado como parte complementaria dentro de este marco legal de privacidad. Y obviamente todo esto va orientado con un enfoque de riesgo. Parte de lo que ya establece el artículo 61 del reglamento es que realicen un análisis de riesgo. Muchas de las instituciones realizan, o de las entidades realizan análisis de riesgo en materia de seguridad, otros lo hacen incluso a nivel financiero, a nivel de riesgos relacionados con la continuidad, todos esos elementos que ya se están trabajando y que ahora este sistema de gestión te dice, preocúpate por los riesgos sobre el tratamiento de datos personales que vas a hacer, pero también consideren también el enfoque que tiene el tema de datos personales, es preocúpate por aquellos riesgos que pueden afectar a un titular que te proporcionó sus datos personales para realizar un trámite, ofrecerle un servicio, brindarle un producto y que a raíz de eso tú tienes una responsabilidad de acuerdo a lo que establece la ley. Y prácticamente de todo lo que adecúes en este sistema de gestión, dentro de la definición te dice, alínealo hacia los principios que establece la ley. Recordemos que son 8 principios prácticamente lo que establece este marco legal. Considera lo que establece la ley, el reglamento, la normatividad secundaria o las buenas prácticas que a nivel internacional se han generado. Entonces, crea una estructura de manera de resumen que considere todos los elementos que como organización ya tienes, que a lo mejor tienen mejoras y lo vas a ir identificando en función de los riesgos que vayas atendiendo. Cumple con el marco legal, porque ese sistema de gestión debe de estar adecuado a ese marco legal, a esa ley, a ese reglamento, todas las obligaciones, deberes y principios. Y también, si después de hacer todo eso te queda para incorporar recomendaciones internacionales, pues adecúalo para robustecer justamente esta estrategia de cumplimiento. De tal manera que todos esos elementos coordinados te van a permitir dirigir y tener una mejor reacción para operar este sistema de gestión. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Entiendo que no. No, ninguna. Perfecto, Sí, muchísimas gracias. Dime. Dime. Para el tema del análisis de riesgos, comentabas que pues muchas de las organizaciones a lo mejor sí ya tienen un sistema implementado, pues digamos que de seguridad de la información, toman ese análisis de cierta manera para complementar el que se tenga que hacer con datos personales. Habría que tomar en cuenta como nuevos escenarios, independientemente de los controles y de los escenarios que ya tengan de seguridad, algo nuevo en cuestión o visión de datos personales. O sea,
como comentabas hace rato, ¿no? Si yo estoy manejando datos sensibles de cuentas porque soy un banco, pues entonces tengo que ver el escenario en el que me puedan, no sé, vulnerar esa información o robarla, etcétera. Entonces, esos tipos de escenarios tienen que ser particulares de datos personales. Exacto. O sea, aparte de lo que vamos a ver, incluso adelantándome un poco al tema de riesgos, es si ya tienes una metodología que es funcional, que la organización la tiene claramente adaptada, tiene que responder a temas de datos personales, considerando amenazas orientadas hacia datos personales, escenarios de vulneración de acuerdo a los tratamientos que realicen, preocuparte no solo por el riesgo de la organización, o sea, la afectación del riesgo hacia la organización, sino también hacia los titulares. Entonces, son nuevos escenarios que incluso la guía del sistema de gestión en uno de sus anexos ya tiene establecidos diferentes escenarios combinando amenazas y vulnerabilidades para identificar qué particularidades o qué vulneraciones podrían ocurrir si esos escenarios se materializan. Entonces, ese análisis que ya tienes y ya funciona, tendría que nutrirse con estos nuevos componentes para analizar ahora también los riesgos de datos personales. ¿Qué es lo que pasa a veces? Las organizaciones dicen, pues ya tengo un análisis de riesgo, lo tomo y lo presento en una auditoría, por ejemplo. Pues sí, pero no está considerando amenazas para el tema de datos. A lo mejor está dejando algunos escenarios que pudieran materializarse y generar una vulneración. Y sobre todo, y estoy casi segura, no está considerando la afectación hacia un tercero. ¿Por qué? Porque los análisis de riesgo que generalmente se organizan para 27001 están orientados a preocuparte por aquellos riesgos que pueden afectar a la organización, hablando de reputación, hablándose de económicamente, multas, penales, lo que sea. Sin embargo, no está atendiendo los elementos de cómo afectas a un tercero, qué impactos puede generar hacia un tercero. Pues le puedes hacer un daño de discriminación y todo eso se va a traducir en un daño para la organización, sí, pero a fin de cuentas también debes de considerar la afectación hacia ese tercero, que un análisis de 27001 no está considerando. De todas maneras, más adelante les voy a explicar como otros documentitos de donde se pueden hacer de ideas para justamente lo que ya tienen aprovecharlo. No se trata de generar, hay empresas que dependiendo, ¿no? O sea, es mucho el enfoque que la organización tenga. Hay unos que dicen, pues ya tengo una metodología, funciona de 27, pues nada más le nutro todo lo de datos y ya le amplío el alcance y la funcionalidad y es aplicable porque cumple con todo lo que establece la ley. Pero hay otros que dicen, no, ¿sabes qué? Me hace más bolas, entonces mejor tengo una para seguridad, tengo una para datos que particulariza las componentes que requiere el artículo 61 o que establece las recomendaciones de la guía del sistema de gestión. Entonces depende mucho las necesidades de la organización y sobre todo los recursos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí. Yo tengo una duda, ingeniera. Sí. Buenos días. Buenos días. El sistema de gestión, buenos días. Me queda claro que es obligatorio para iniciativa pública, para gobierno. Pero, por ejemplo, los proveedores de gobierno, ¿tendrían la obligación también de tener un sistema de gestión o no? ¿O a ellos les aplicaría la ley de protección de datos en posesión de particulares? Ahí no me queda claro. Si pues generalmente los proveedores son... Bueno, no, también me ha tocado ver escenarios donde son públicos. Si son privados, obviamente les tocaría el marco legal federal, ¿no? De la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares. Si es un proveedor que fuera una entidad pública, pues le tocaría cumplir con la ley general. Y si es estatal, o bueno, en este carácter de lo que marca la ley, pues está la ley que la aplica de acuerdo a su estado. Entonces, depende mucho cuál sea como la entidad, si es pública o privada. Tendría que cumplir con ese marco legal. Muchas gracias. ¿Sí? Vale. Hasta aquí. Dime. Ricardo, dime. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Hablando del tema de las metodologías que dices de riesgo ahorita, ajá. Por ejemplo, en el tema de la metodología que te marca para la protección, que es la BAA, ¿no? Análisis de riesgos, o sea, ¿es única, exclusiva, podemos utilizar solamente esa o se pueden adaptar a otras metodologías de riesgos? Nos estamos adelantando un poco a riesgos, pero te la respondo. Prácticamente tú puedes crear tu metodología de riesgos con los recursos que tú tengas y con lo que te funcione a ti como organización. Lo que hace el INAI a través de la guía BAA es decir, te existe esto que atiende las necesidades que establece en materia de riesgos. Recuerden que en el caso particular del sector privado, lo que establece para riesgos es muy genérico. Simplemente es que gestiones los riesgos en materia de datos y tan. En el sector público no, ahí ya se dice que esa metodología considere bla, bla, bla. Entonces, bueno, en el entorno privado que estamos, te dice, tú puedes hacer tu metodología de riesgos basada en lo que te sirva. Entonces, te doy esta guía, si te funciona con los elementos, pues muchas veces la organización dice, pues para no evitarme rollos de meterme con todos los ISOs que pueden existir de riesgo, más todas las metodologías que existen, tomo BAA y la adecuo y la implemento. Pero si tú dices, BAA sí, pero
tiene particularidades que no funcionan, pues existen muchos elementos para construir tu metodología de riesgos. Llámese desde el papá de los riesgos, que es ISO 31000, ISO 27005, el NIST, Octave, diferentes metodologías donde tú dices, pues son de seguridad, pero a lo mejor hay componentes que me gusta cómo establece los criterios, me gusta cómo establece las matrices, quiero un enfoque cuantitativo, quiero un enfoque cualitativo con escalas que sean muy claras y muy bien definidas. Entonces tú puedes construir la metodología. Si no quieres complicarte, pues BA es una opción. Si quieres echarle creatividad y decir, pues se puede hacer algo mejor, pues puedes hacer una mezcla de qué elementos de las diferentes metodologías que existen puede ser óptimo para el tema de datos. E incluso no solamente irte al ámbito nacional, o sea, y decir, bueno, el INAI establece, pero también, por ejemplo, la Agencia Española de Datos hizo una metodología de análisis de riesgo que va muy orientada a las necesidades en materia del reglamento europeo, pero que a lo mejor tiene alguna propuesta de valor que sirva. Y así como lo han hecho estas autoridades de España, muchas autoridades de datos han creado justamente esos elementos. ¿Qué es lo que pasa a veces? Que nos quedamos muy centrados o que solo son ISOs o que solo son temas de guías que se publica por parte de la autoridad y no. El universo es muy amplio y tú puedes explorarlo en la medida que la curiosidad te lo permita. Y de esa manera tú construir una metodología. E incluso, o sea, y como tema que marca ahorita por acá Ricardo, es una manera donde pues hasta ahorita no hay una metodología de riesgo más que esta de BA como una propuesta, pero a lo mejor puede ser perfectible y se puede hacer algo mejor. Que eso pues es parte de una innovación, ¿no? Incluso eso podría servir como un proyecto de innovación donde yo como empresa hago mi propuesta de una metodología porque ya analicé las diferentes que existen y yo veo que la mezcolanza de varias cosas la tomo y creo una metodología que a mí me gestiona los riesgos y que doy una propuesta de valor hacia los otros, ¿no? Sí, y le preguntaba mucho por el tema de que abarca los inventarios, ¿no? De las bases de datos, de los sistemas de tratamiento que otras metodologías no abarcan. Exacto. Entonces, pues ahí puede ser. Más adelante, cuando vean los riesgos, les voy a dejar cuáles son todos estos diferentes estándares que ahorita les mencioné de manera muy rápida, para que ustedes los consulten, vean la propuesta que les hace, identifiquen, vean, porque muchos de los que me ha tocado ya cuando tenía el rol de auditoría, en algún momento profesional de mi vida, pues veía que algunos adecuaban BA muy rápido, pero a lo mejor eran organizaciones que ya tenían este enfoque de riesgo, ya tenían un ISO 27001, lo implementaban rápidamente, pero otros decían, pues no entiendo, y que los colores, y que los escenarios, y que si funciona una tablita, y a dónde me voy, y se confunde. Entonces hay organizaciones que presentaban un análisis de riesgo con un semáforo muy sencillo de alto, medio y bajo, y se vale, porque a fin de cuentas es algo que como organización te adecua, te gestiona los riesgos, te permite tomar decisiones. Más allá, y me lo decía por ahí un amigo que estimo mucho, el tema de los riesgos no solamente es tener colores y números y cosas que a la larga te den un numerito, sino tener un enfoque de justamente tomar decisiones, priorizar, tomar acciones. Para eso te sirve una metodología de riesgo y al final ese resultado debe de conducirte hacia una decisión, a priorizar riesgos, a atenderlos y evitar cualquier tipo de vulneración. Si lo haces con un semáforo alto, medio y bajo, pues se vale. Si lo haces con algo tan complejo como un BAA, como una metodología Octave, como otras que existen, también se vale, siempre y cuando a ti como organización, al final, sí te dé para tomar decisiones y tomar acciones. De acuerdo. Gracias. Listo, pues vamos a seguirle. Déjenme admitir. Perfecto. Si voy muy rápido, ustedes me dicen, ¿no? O sea, puede ser que en el momento me emocione y por ahí me vaya muy rápido. Ustedes me van marcando por ahí con sus manos si sienten que voy muy rápido. Aquí me dice, el análisis de riesgo se debe de realizar con alguna temporalidad. Por aquí nos preguntan. Eso lo vamos a establecer y lo vamos a ver en la parte de riesgos, pero prácticamente son condiciones que pues hayan generado nuevos riesgos, que se identifique qué tan periódico es necesario en la organización realizarlo. Hay organizaciones que dicen, pues no tengo un cambio eventual ni en los tratamientos ni en todos estos elementos. Pues a lo mejor no conviene que lo haga cada 3 meses, a lo mejor conviene que lo haga en 1 año o en 6 meses. Entonces, ese tiempo lo tendrá que analizar la organización dependiendo de los cambios que se presenten en función de nuevos riesgos, nuevos tratamientos. Ahora, ¿qué pasa? Y lo pongo en el contexto, por ejemplo, de lo del COVID, ahora que vamos a esta cuestión de la nueva normalidad. Vamos a, en algún momento, requerir nuevos tratamientos que impacta, obviamente, los nuevos riesgos que se va a generar, porque pues vas a tener tratamiento de datos personales que van a ser sensibles,
por la necesidad de conocer el estado de salud previo, no solamente de las personas, sino también de sus familiares, estar tomando temperatura, que en algunas, por ahí hay diferentes posicionamientos, que sí es un dato personal, que sí no es un dato personal. En algunas partes del mundo ya más avanzadas, pues tienen elementos de reconocimiento facial para identificar ciertas cuestiones como medidas de seguridad que permitan garantizar este nuevo enfoque de la continuidad. Entonces, bajo ese escenario va a haber nuevos tratamientos, nuevos riesgos que obviamente van a requerir y van a mover tu enfoque del análisis de riesgo que estás realizando. Hay nuevos riesgos atendiéndose estos nuevos datos y estos nuevos tratamientos. Entonces, en función de eso, pues en este caso, pues sí tendría que haber un análisis de riesgo en estas nuevas situaciones, ¿no? Entonces, de manera muy general, para entender esta parte del sistema de gestión, pues obviamente nos dice que está relacionado con proteger los datos personales con estos elementos y dentro de esa protección, pues es obviamente cuidar la protección de los datos en el tratamiento que se dé. Parte de lo que establece la ley de sus definiciones, pues es todo lo que se considera como tratamiento. Dentro de tratamiento, pues vamos a considerar todo lo que es el ciclo de vida de los datos. La obtención, el uso, la divulgación, el almacenamiento, el acceso, el manejo, el aprovechamiento, la transferencia o disposición. Para cualquier elemento que ustedes implementen como parte de su sistema de gestión, tiene que quedar muy claro a qué nos referimos como tratamiento. Y le tiene que quedar muy claro a quien implementa, pero también a quien es parte del sistema de gestión. El sistema de gestión no solamente es digamos, en este caso, la persona que lidere un proyecto de protección de datos personales. El sistema de gestión es para toda la organización, trates o no trates datos personales. ¿Por qué? Porque va a generar nuevas políticas, nuevas disposiciones, nuevas medidas de seguridad a los cuales se tiene que adecuar la gente. Parte de ese enfoque es que la gente conozca las definiciones que marca la ley de manera muy clara. ¿Por qué? Porque algunas veces cuando hacemos análisis de riesgo, cuando vas a identificar tu inventario de datos y vas con un área y dice, no, pues es que yo no uso los datos personales, ¿no? Pero pues los compartes, pero te llega una copia de correo, pero de alguna manera recibes o tocas en el flujo o la trazabilidad de esos datos, en algún momento tú eres partícipe y la gente quiere excluirse de esos temas porque no trata datos. Entonces, es muy importante que se establezca a través de una política o a través del documento que ustedes tengan para su organización este lenguaje, para que la gente le quede con mucha claridad a qué nos referimos con un tratamiento, a qué nos referimos con la seguridad, que en este caso pues es de la información, pero en el caso de seguridad de datos personales, pues va orientado y de la mano para proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad en este caso de los datos personales. ¿Qué protegemos en la confidencialidad? Pues que solamente pueda ver los datos personales quien tiene autorización para poder verlos. En la parte de la integridad, pues que esos datos pues en todo momento conserven esa calidad, que sean de todas maneras, en esta parte de conservar la calidad, que no haya modificación en esa información, para que me garantice a mí que si la utilizo, pues esa información que sea correcta, que sea precisa y que esté siempre actualizada. Y en la parte de la disponibilidad me va a interesar que como organización tengas implementado medidas para que en el momento que yo requiera esos datos personales se tengan disponibles. De tal manera que protegiendo estas tres componentes de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, estamos protegiendo la seguridad de los datos personales, que es parte del objetivo de formar este sistema de gestión. En la parte de los activos, acuerdan que la definición nos decía ver dentro de todo este elemento, el sistema de gestión va a considerar el riesgo de los activos. ¿Qué es un activo? Pues obviamente va desde la información, el conocimiento, los procesos. A algunas personas les gusta o no considerarse activos, pero también el personal es un activo, sobre todo en estos tiempos donde, pues desgraciadamente en algún momento a lo mejor parte de nuestra trabajadores, a lo mejor fue afectado por esta enfermedad y a lo mejor dentro del proceso que realizaba era el único que lo sabía, lo que nunca pasa en las organizaciones, no lo tenía documentado y pues solamente en el cerebro de esa persona estaba cómo administrar el servidor que da la continuidad de la base de datos para tal cosa. Entonces, bajo ese escenario sí dependemos de lo que la gente sabe, sí es importante documentar y pues sí se convierten en algo valioso, ¿no? Hay gente que no le gusta considerarse activos, sin embargo, pues las personas también son considerados activos de las organizaciones, el tema del hardware y el tema del software, ¿no? Sobre todo ahora lo vemos en estos temas donde tenemos que trabajar fuera de nuestras empresas, pues obviamente todos esos recursos que no son
fácilmente movibles como una laptop, pues se quedan en la organización y pues hay que garantizar esa continuidad y protegerlos, porque si se pierde toda esa información que ahorita no podemos a lo mejor estar controlando o supervisando de la misma manera que si estuviéramos ahí, pues obviamente te genera una afectación como organización. Y en general, pues todo lo que tenga valor para la organización, que en este caso es dónde viven nuestros datos, las personas que gestionan nuestros datos, el mismo hardware y software que dentro de su funcionamiento ayudan al tratamiento de los datos personales. Y el enfoque de riesgo, pues les decía, el ISO 31000 es el papá de todos los riesgos. Si lo vemos como de los sistemas de gestión calidad, en el caso de riesgo, cualquier metodología que considere la gestión de riesgo a nivel ISO siempre está basada bajo ISO 31000 y nos dice considerar los riesgos como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. En este caso, traducido a nuestros datos personales, parte de lo que decía el sistema de gestión es los riesgos sobre los activos, es decir, cualquier efecto que pueda generar un daño en esos activos de la organización y que puedan afectar el objetivo, que en este caso, ¿cuál es mi objetivo? Pues la protección de los datos personales que residen en esos activos. Entonces, a través de un análisis de riesgo, lo que vamos a ver justamente es cómo vamos a poder atender esos riesgos, qué importancia tienen y sobre todo, cómo vamos a estar preparados de manera proactiva. Parte de lo que busca un sistema de gestión es tener un enfoque proactivo y preventivo, es decir, conocer esos riesgos y estar preparado para. Muchas de lo que decían dentro de las noticias y dentro de la mayoría de los informes a nivel de cómo a las empresas han adecuado esta cuestión de continuidad ahora con el tema de COVID-19, es justamente identificar que solo van a sobrevivir empresas que tuvieron una apuesta hacia la digitalización, tuvieron una apuesta hacia la continuidad y vieron escenarios que podrían ocurrir, que podrían afectar, que estuvieran trabajando en el sitio, ¿no? A lo mejor no todo mundo, y estoy casi segura que muchos de los análisis de riesgo que las organizaciones realizan, tenía considerado a lo mejor algún efecto como pues lo del sismo que nos pasó el 19 de septiembre, pero en ningún momento pasaba un tema de una pandemia, ¿no? De hecho, hasta los mismos informes de seguridad decían, es un evento que sí se tiene considerado dentro de puede pasar, pero la verdad nunca pensamos que con la magnitud de lo que está ocurriendo. La mayoría de las empresas decían, pues 30 días, 40 días y regresamos, ¿no? Ahora la cuarentena se ha convertido en una cuarentena eterna. Entonces parece que va a acabar, pero pues no, pero las condiciones de la economía, pero todas esas situaciones que buscan obviamente garantizar esa continuidad, ¿no? Entonces, bajo ese efecto, pues hay que estar preparados de manera proactiva y un sistema de gestión pues nos permite poder hacerlo. Parte de lo que vamos a construir para nuestro sistema de gestión, les decía, pues es el marco legal, ¿no? O sea, nuestra biblioteca de cabecera, así como las NIF se convierten para todas las personas que se dedican a contaduría, finanzas y todo este tema, esto de las leyes, los reglamentos, las guías, se convierte en el pan de cada día de todos los que se generan o implementan estos sistemas de gestión y que forman parte de una estrategia de protección de datos. En este slide, pues pueden ver de primera mano, pues la ley, el reglamento, lineamientos que se han creado para el aviso de privacidad, para los hiperlaces e hipervínculos que tienen que ver con el aviso de privacidad, el tema de medidas compensatorias, los parámetros de autorregulación, las reglas de operación, una guía que se hizo para los esquemas de autorregulación, las recomendaciones que les platicaba en materia de seguridad, diferentes guías que se han desarrollado para implementar el sistema, para el tema de biométricos, para el tema de las vulneraciones de seguridad de datos personales, criterios para el tema de tratamiento en la nube, que ahorita van a tomar una relevancia pues mayor, porque muchos de los servicios que se van a emplear en esta nueva normalidad pudieran ser a lo mejor migrados a nube y hay que considerar por ahí lo que establecen los artículos del reglamento. Y también disposiciones que el instituto en este caso ha generado para adaptar dentro de las instituciones estas recomendaciones y estos documentos de apoyo para construir estos sistemas de gestión. Obviamente debe estar alineado pues, dentro de ese marco legal, pues todos los derechos que establece la ley, que son los derechos ARCO, los principios, que son estos 8 principios que vemos ahí, y los deberes de seguridad y confidencialidad. Les voy a ir presentando los documentos que ustedes pueden consultar. En este caso, para el cumplimiento de guía principios, de principios y deberes de la ley federal, pues se tiene un documento que a manera de checklist les explica cómo cumplir con cada uno de los elementos. Aquí hay dos posibilidades, ¿no? Hay empresas que dicen, de entrada me lanzo y cumplo con lo que establece un sistema de gestión,
y otro dice, pues primero cumplo con lo que marca la ley, que a este nivel, pues ya deberíamos de cumplir, o sea, prácticamente ya pasaron 10 años de esa historia, pues ya deberíamos tener un cumplimiento al 100% y en la totalidad de lo que establece la ley, y es importante, pues solamente alinearlo ya solamente a ver, pues ese futuro y esos elementos que pueden mejorar lo que ya tengo implementado. Aún así, si todavía en el camino tengo algunas dudas, pues este tipo de guías como la que les muestro aquí les permite a través de un checklist hacerse un autodiagnóstico y decir cómo están cumpliendo con los principios, deberes y obligaciones que la ley federal establece en materia de protección de datos personales. Les dejo ahí la dirección. Y, a ver, un segundo. Este libro es un libro muy bueno, que ya tiene un tiempo pues considerable. Surgió casi cuando fue creada la parte de la ley. Es un libro que siempre recomiendo en los cursos de capacitación porque ayuda a entender de una manera esquemática, ¿no? Yo sé que, bueno, no tengo tanta claridad si el perfil de todos son abogados, pero generalmente son o gente que es abogado o gente que es de seguridad o gente que le tocó implementar esto, ¿no? Pues algunas veces mucha gente se lee toda la ley, se lee todo el reglamento y a lo mejor alguien necesita visualmente comprender más a detalle qué es lo que pide y entenderlo, ¿no? Hay muchos que hablan en temas de ISOs y esperan esos debe, ¿no? Y aquí las leyes pues tienen más revuelto el debe, entonces este libro es muy esquemático, de forma muy clara, les muestra todo lo que es el contenido de la ley y el reglamento. Está disponible de manera electrónica y es una referencia muy clara y muy precisa para quien quiera entender de manera muy rápida la ley, ¿no? Entonces, esta les puede, incluso para sus cursos de capacitación, si internamente ustedes dan cursos de capacitación, les ayuda mucho y es una muy buena referencia. A ver, otro. Esta es la famosa guía que les platicaba del sistema de gestión de seguridad de datos personales. Parte de lo que establece, o lo primero que establece de un sistema de gestión se encuentra contenido en esta guía, como la propuesta que da el instituto sobre estos temas de seguridad, ya orientado a un sistema de gestión, y también la pueden ustedes descargar. Tenemos también las medidas de seguridad, o sea, aparte de lo que establece y decíamos es la seguridad de los datos personales, hay un catálogo dentro de esta guía de las diferentes medidas de seguridad que deben ustedes considerar para ser implementadas. Cuando veamos la parte del análisis de riesgo y el análisis de brecha, pues vamos a poder identificar justamente esas medidas. Y sobre todo, una de las partes que decía, nutre tu sistema de gestión con un conjunto de buenas prácticas. ¿Dónde vamos a encontrar buenas prácticas? Generalmente los estándares ISO tienen en sus diferentes estructuras buenas prácticas. También existen las recomendaciones o las publicaciones especiales de NIST. Existen algunos otros metodologías, mejores prácticas en materia de protección de datos que se han desarrollado. Entonces, en este caso aquí les puse un conjunto de ISOs que van desde pues, el sistema de gestión de seguridad, las guías de buenas prácticas de 27002, que contiene todos estos controles. Tenemos para la definición de métricas, cuando vemos en la parte del sistema de gestión cómo medirlo, pues ese estándar nos puede ayudar a definir métricas que realmente nos ayuden a medir la efectividad de nuestro sistema de gestión. El 27005 por la parte de gestión de riesgo, 27707 para las directrices de auditoría, 27018 para la protección de información personal en la nube, 27035 para la gestión de incidentes, 27100 que es el framework de privacidad y las buenas prácticas de información personal que es el ISO 27151. Así como pues, estos, pues pueden existir muchísimos más. Recuerden que en la parte de ISO se han generado muchos estándares y ahora el tema de privacidad se ha incorporado en muchos estándares internacionales o se han creado incluso estándares internacionales con este tinte de protección de datos y pues justamente es identificar esos elementos que puedan ser aportados o que puedan aportar algo dentro de su sistema de gestión, ¿no? Entonces, así como está este slide, pues ustedes pueden ir creando su propia biblioteca y sus propios documentos. Parte de lo que les he platicado sobre voy a enseñar esta, sobre, bueno, de las guías que les he enseñado se encuentran disponibles en la página del instituto, esa es la página del INAI. Hay una parte del sector privado y sector público. En la parte del sector privado, ustedes pueden descargar incluso todos los PDFs que tienen toda la información de las guías. Y ahí les pueden ver cada una de las que les puse en el slide donde están todas las recomendaciones. En la parte del sitio les hice un apartado donde tiene pues prácticamente todas las leyes, reglamentos,
y todo ya en un solo sitio, ¿no? Entonces, también tiene la parte como es la fuente, que cada uno de estos los remite a la página del instituto, donde ustedes pueden tenerlo. Pues pueden tenerlo de una manera concentrada o pueden tenerlos pues, con todos los elementos que considera la autoridad. En esta parte hay una asociación que considera todas las autoridades de Asia-Pacífico, y estas se las comparto para que ustedes puedan ver las diferentes autoridades que son como el INAI, incluso aquí estamos nosotros, así como la parte del INAI, aquí como representados como país, aquí estamos como México, y todas las diferentes autoridades que les permite a ustedes tener un sondeo de qué se está desarrollando. Parte de lo característica que debe tener una persona que se dedique a estos proyectos de protección de datos es la curiosidad de saber qué se está generando en otros lados que pueda robustecer la documentación que estoy generando. Si las guías que de manera local se han desarrollado en México no son suficientes y yo quiero salir con mejor conocimiento sobre esta cuestión de las recomendaciones en materia de riesgos, pues me voy a identificar qué han hecho las autoridades en este tema de riesgos. Entonces aquí están un listado, cuando ustedes dan clic, pues los manda a las páginas de estos sitios, ¿no? A ver. Mira, aquí me hace una pregunta. Buenos días. Actualmente existen en el mercado soluciones integrales de software que se venden como gestores de la seguridad de datos personales. ¿Son buena opción o es mejor que cada empresa genere su propio sistema de gestión? Generalmente las herramientas que yo he visto en el mercado son para administrar un sistema de gestión. ¿A qué me refiero? O sea, que tengas en un software, en una plataforma, maneras en que tú puedas ir gestionando tu documentación o puedas ir alimentando ciertos procesos, ¿no? Para que te dé alerta sobre derechos a ARCO y te diga, bueno, y te manda un correo diciéndote, te quedan tantos días para que se venza esta solicitud de derechos a ARCO. O en un informe de auditoría tú puedas consultar, o a lo mejor incluso las más robustas hacen análisis incluso de riesgos de manera a través de la herramienta. Eso es prácticamente no que tenga el sistema de gestión, o sea, no es que llegue la plataforma y ya tengas todo tu sistema de gestión, no. Realmente lo que te ayuda es administrar un sistema de gestión. Depende mucho de las características de la organización y recursos. Hay empresas que dicen, pues yo lo construyo y a lo mejor con Excel, Words y todos esos documentos voy construyendo mi documentación y la voy guardando en un SharePoint o la voy guardando dentro de una carpeta en la red y eso me funciona. Pero a lo mejor hay alguien que por la complejidad de la organización requiere tener un apoyo adicional como una herramienta de administración. Depende mucho de tus necesidades. Si tú identificas que en el día a día, sobre todo porque eso genera un costo, ¿no? El uso de una herramienta que te va a proporcionar esa administración te va a hacer un costo, ya sea por licenciamiento, ya sea por cierto tiempo, que la organización tiene que tener, pues obviamente esa solvencia para cubrir ese costo que le va a generar. Si a nivel óptimo puedes realizar una gestión porque tu sistema de gestión no es tan complejo, pues también de manera óptima lo puedes realizar sin apoyo de una herramienta. Dependerá mucho a consideración de cómo esté tu organización en ese tema de recursos y en la complejidad de cómo esté constituido tu sistema de gestión. ¿Recomendaría a los abogados certificarse conforme a alguna ISO o NOM para efectos de protección de datos? Siempre les digo, para que ustedes puedan, siempre obviamente las certificaciones ayudan, pero siempre es importante tener el conocimiento de. Entonces, primero, el primer elemento es conocer su marco legal, o sea, hablando de todo lo que ha generado el instituto. Yo siempre les hago la invitación, independiente de que estén cursos tanto del instituto como por fuera, siempre les digo, un primer acercamiento son los cursos que da la autoridad. O sea, que en este caso es el INAI, acérquense a esos cursos que son gratuitos. Existe una plataforma que es el Sebinai, donde ustedes pueden tomar esos cursos en línea, que es un primer acercamiento a conocer su marco legal. Ya que tengan esa claridad, ahora sí podemos meter la complejidad de aprender estos estándares ISO como el 27001, que es de seguridad. Seguramente en el mercado después lanzarán este de 27701 como una opción para conocer esa propuesta adicional. Vayan conociendo elementos sobre estándares complementarios como ISO 31000 o todos esos que les den herramientas en alguno de las necesidades que ustedes tengan. De manera personal, yo les diría, hagan un plan de su misma detección de necesidades de capacitación, lo que es un DNC, y personal, y digan, bueno, yo identifico que pues tengo conocimientos de la ley, pues ya tomé el curso, tengo conocimientos del sistema de gestión, pues ya tomé este curso, pero dentro del sistema de gestión me queda duda en los análisis de riesgo. ¿Qué hay como estándares de riesgo? Pues hay de ISO 27005, hay de ISO 31000, ¿cuál me interesaría ir conociendo? Entonces, ustedes mismos van sacando un listado de qué es lo que necesitan aprender y saber.
para, pues obviamente, lo que están efectuando. Si en alguna parte, y esto recuerden, no solamente es técnico, también hay cuestiones y componentes legales. Ahora con todo este tema de las transferencias, del reglamento europeo, de todos esos elementos, pues habrá un momento donde ya que sepa todo el marco legal mío, como México, voy a ver qué elementos necesito aprender del reglamento europeo. Si soy una empresa que en algún momento está relacionada con esto, tengo que cumplir, pues tengo que aprender ahora estos temas del reglamento y en particular el tema de transferencias. Hay muchas cosas que pueden aprender ahora con esta modalidad en línea, que lo pueden tener desde conferencias, que les dan ideas o particularidades. Ahorita hay mucho con el tema de lo que pasó con el escudo de privacidad, que les hablan sobre temas de transferencias a nivel europeo. Entonces, todos esos, aunque a lo mejor no es una clase tal cual, les da ideas y les da una aproximación de dónde deben ir buscando. Entonces, creo que eso les podría ayudar. ¿Hay alguna NOM en la materia de datos personales? No, hasta el momento no. Se encuentran solamente las disposiciones establecidas en la ley. Como tal, que yo sepa, a nivel NOMS no existen todavía.